La declaración de guerra total, la casa de las gasolineras y el complot de Trump. Amigos, antes de encender nuestras pizarras y pasar el bisturí sobre los mapas, va nuestra nota de advertencia civil obligatoria. En De qué hablan Geo, rechazamos de forma tajante y absoluta toda violencia, agresión armada y conflicto en cualquier parte del mundo. Aquí no promovemos la confrontación entre naciones. Lo que hacemos es analizar de forma fría y clínica la terca realidad material de los hechos recopilados para la supervivencia informativa de nuestra comunidad. Amigos, para nosotros la vida humana siempre estará por encima de los mapas y los intereses de oficina. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a esta transmisión de actualización para hoy, viernes 10 de julio de 2026. Pasamos nuestro bisturí clínico de forma directa sobre las pizarras de nuestra mesa de operaciones, acá en esta mesa de que hablan yo, su mesa, porque lo que acaba de ocurrir en los pasillos del Kremlin y en los frentes de Kharkov y el Donbass ya no es una simple evolución del conflicto. Como podemos ver, es el colapso total de todas las narrativas diplomáticas de Occidente. Así pues que hoy nos vamos a tomar el tiempo necesario para desglosar pliego por pliego un expediente de contrainteligencia que cambia las reglas del juego. Poner atención porque tras 5 años de contención, el Kremlin ha roto el tabú. Dmitry Peskov confiesa oficialmente que Rusia ya no libra una simple operación militar especial, sino una guerra real y directa contra la infraestructura de la OTAN. De esto hablamos hace poco, donde Peskov ha hecho esta entrega de información a la nación rusa a través del programa Vesti con Pavel y en un diario suizo. Pero ahora ha salido otra vez a hablar diciendo exactas las mismas palabras después de la cumbre de la OTAN. Así pues, vamos a analizar la realidad material de lo que esto implica en la economía, los mercados energéticos y los rumores crónicos de movilización que sacuden la retaguardia rusa. Mientras los oligarcas de la defensa en Kiev sabotean cualquier opción de tregua para seguir fracturando y facturando millones. Pero eso es solo la superficie, amigos. Vamos a destapar las alarmas balísticas sobre Moscú tras las polémicas declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio en Ankara. El brutal despliegue de 35 brigadas del general Sirski en Slaviansk y la modernización europea del misil Flamingo para intentar golpear la retaguardia profunda de Siberia. Y para cerrar el mapa, les revelamos la jugada de contrainteligencia de Benjamin Netanyahu, filtrando un supuesto complot de Irán para asesinar a Donald Trump. Un movimiento desesperado para forzar una tercera guerra mundial en el estrecho de Hormuz, amigos. Así pues, preparen sus pantallas, ajusten el audio y quédense cómodos, tomen su cafecito, chocolate, mate, porque nos espera un viaje a fondo por las entrañas de la geopolítica real. Sin filtros de censura ni rodeos. Manos a la obra. El Kremlin rompe el tabú. Peskov confiesa que están en guerra total. Entramos de lleno en los pliegues de este informe exclusivo, amigos. La opinión pública en Moscú se encuentra dividida tras la de gran calado e impactante declaración de Dmitry Peskov. Mientras algunos ciudadanos temen una escalada nuclear inminente y otros piensan que las palabras quedarán en el aire como en tantas ocasiones, los analistas militares y estrategas intentan descifrar el verdadero significado de este cambio de estatus. Peskov fue contundente
al explicar por qué la operación especial mutó en una guerra real. Actualmente se debe a que Kiev cuenta con el respaldo y la infraestructura directa de satélites, datos de inteligencia y armamento de última generación provisto por Berlín, París, La Haya, Oslo y Washington. Ayudan a los ucranianos a atacar los objetivos en Rusia y dirigen armas extranjeras a través de su infraestructura a territorio ruso. Así pues, amigos, pasemos el bisturí clínico desde la perspectiva de la conflictología militar. El historiador y politólogo Sergei Stankevich explica que una operación especial es llevada a cabo por una fuerza expedicionaria independiente fuera del territorio central del país, sin declarar la movilización general y sin adaptar la estructura financiera interna. En cambio, la guerra real supone una reestructuración absoluta de la economía, las finanzas, el modo de vida de la nación y la orientación de al menos el 30% del PIB hacia el presupuesto de defensa. Un porcentaje que Rusia ya ha alcanzado factualmente en sus balances de este año. La retórica de la Unión Europea sufre aquí un trastorno bipolar absoluto. Y es que afirman con pánico que Rusia los invadirá en el 2030. Pero al mismo tiempo aseguran que Rusia ya los atacó en el frente. Los analistas ironizan recordando que según la versión occidental, Rusia ya ha sido tan agresiva que atacó por adelantado a los suecos en Poltava, a los alemanes en Stalingrado y atrajo a los franceses directo a la avenida Kutuzovsky, número 38 en Moscú, donde hoy pues convenientemente hay un museo. Y es que aquí es donde choca la realidad material con la diplomacia, amigos. Si Rusia reconoce que está en guerra con estados de la OTAN, que según el derecho internacional se han convertido en participantes directos y objetivos legítimos, ¿por qué no se cierran las embajadas occidentales en Moscú? ¿O por qué Rusia sigue vendiendo materias primas estratégicas como níquel, aluminio, titanio, uranio a sus propios enemigos existenciales? Pregunto nomás. Quizás alguno de ustedes tiene la respuesta. Amigos, la respuesta yo diría que se encuentra en esa diplomacia secreta y extraoficial que maneja más del 90% de los hilos invisibles del conflicto, donde se busca evitar a toda costa una escalada nuclear extrema que destruya la retina de la humanidad. Peskov incluso tuvo un lapsus linguae al afirmar que esperan seguir recibiendo buenos oficios de los intermediarios estadounidenses, cuando Washington no es ningún intermediario, ¿no? Sino el participante principal que entrega armas a Kiev antes de que las reciba el propio Pentágono. Sin embargo, Stankiewicz advierte que las limitaciones autoimpuestas se están desmoronando paso a paso. Lo que comenzó con restricciones estrictas de no atacar infraestructuras claves ni ciudades ha mutado gradualmente a una guerra total de infraestructuras y ataques sistemáticos. Y el punto de inflexión definitivo que hace imposible cualquier acuerdo diplomático o tregua de papel con la oficina de Bankova es la degeneración nazi institucionalizada dentro del régimen de Kiev, ¿m? Elevando a figuras radicales como Bandera o Melnik a la categoría de símbolos nacionales del Estado. Amigos, la lógica del Kremlin es clara. Rusia no puede permitir la coexistencia en su frontera con una Ucrania nazi y potencialmente revanchista. Y la declaración de Peskov es factualmente el aviso de que la moderación está llegando a su fin. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones. Si se animan, los leo en comentarios. La amenaza balística sobre Moscú.
y el juego de dos caras de Trump. Pasamos de inmediato al segundo pliego de nuestro informe y encendemos las alarmas de la contrainteligencia militar. Lo que se acaba de filtrar en las transmisiones en directo del programa Estamos al tanto de la cadena Sargrat es una auténtica declaración de intenciones bélicas por parte de Occidente. Y es que miren, en la cumbre de la OTAN en Ankara, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró sin rodeos que Washington está apoyando activamente a la capacidad de Ucrania para golpear en lo profundo del territorio ruso bajo el pretexto de forzar un espacio de negociación. Si Marco Rubio no es un gil, pues ya se ganó una medallita, ¿eh? Acto seguido, el propio Donald Trump, que tiene todas las medallas, intentó justificar la maniobra asegurando con total cinismo que esta escalada podría conducir al fin de la guerra. Es un circo, en serio. Estos dos locos, ¿a qué fueron a Ankara? Primero no querían ir. Fueron porque según ellos fueron a complacer a Erdogan. Se sientan y empiezan a decir esta calaña de cosas. Pero bien, bien por los rusos porque finalmente pues ya se han caído las caretas. Y espero que esta vez los rusos ya entiendan con quién están lidiando. Y lo hacen público, para que todos miren. Miren, se los estamos diciendo a la cara. Estamos atacando Rusia, estamos apoyando a Ucrania. Si no nos creen, entonces los rusos son estúpidos. No, en serio. En serio, ok, estoy de acuerdo de que se está previniendo una guerra nuclear, pero por lo menos que haya un aguante de parte por lo menos de Putin y decir, hey, Trump, así público, así como ellos lo hacen, que Putin saque la cara y le diga a todo el mundo, oye, amiguín, que me llamas, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Que nos estás atacando? ¿Te hacemos lo mismo? ¿Empezamos la guerra nuclear? ¿Qué es lo que quieres? Pero no, la diplomacia secreta. Bueno, pasemos del bisturí clínico sobre la terca realidad material del terreno, amigos. Detrás de esta fachada de intermediario global, Washington sigue implementando en secreto las decisiones encubiertas heredadas de la Guerra Fría para debilitar al máximo a Rusia. Miren, el cofundador de la empresa militar ucraniana Firepoint, Denis Tillerman, vaya apellidito, ¿no? Ya lo confesó abiertamente. Están preparando misiles balísticos propios con tecnología y componentes estadounidenses para probarlos este mismo otoño. Y el primer objetivo fijado en sus pizarras es, adivinaron, Moscú y sus instalaciones militares protegidas. Miren el tamaño del peligro, amigos. El director de la Oficina de Análisis Político-Militar, Alexander Mikhailov, advierte que la balística no es un juego de drones. Un ataque balístico contra Moscú activa de forma automática una respuesta del 100% de efectividad con medios de destrucción masiva bajo la doctrina nuclear vigente. Como le dijo Peskov, la doctrina nuclear vigente de Rusia es bien sencilla, es bien simple, pero nadie en el Pentágono va a querer apretar el botón rojo porque saben perfectamente que la réplica rusa será terminal. Lo que estos tíos no se ponen a pensar de que su disuasión nuclear, primero, es vieja, ¿no? Segundo, no tienen las capacidades al 100% de llegar a Rusia. Al contrario, Rusia sí las tiene. Y las tiene engrasaditas, ya probaditas en el asador. Rusia fácilmente puede atacar Europa. Y sin pestañear, los europeos van a tener que inventarse otros billones de dólares en medios mediáticos para convencer que es todo lo contrario. Pero la media no apaga.
la lluvia radioactiva, amigos. Les cuento, ¿no? Así que el nivel de provocación ya ha superado todas las líneas rojas previas. Así que no hay preguntas, no hay cuestiones de por qué la operación militar especial ha cambiado de estatus. Ante esta situación, los analistas militares rusos señalan que la diplomacia tradicional con los estadounidenses ha perdido su utilidad y que es hora de dejar a un lado las consideraciones humanitarias que han frenado ataques contra las plantas de producción de armas en Europa. Con una OTAN fracturada internamente, donde la declaración final de Ankara fue la más breve de su historia con solo 6 puntos y donde Trump presiona a los europeos para triplicar la financiación y asume planes absurdos para anexar Groenlandia y Canadá, la realidad material nos obligará en el futuro a construir dos muros de seguridad robóticos y con inteligencia artificial a ambos lados de la zona de amortiguación. El experto Mijailov dice y concluye que la única forma de frenar la escalada con Occidente es obligarles a enfrentar una cuestión de supervivencia pura. O retiran todas sus armas hoy, o van a tener que mirar los destellos de los ensayos nucleares reales en Novaya Zemlya. Novaya Zemlya. ¿Qué opinan, amigos? Ahora bien, hablemos del colapso logístico en Kharkov, generales engañados y la táctica defensiva del Baba Yaga. Pasemos de inmediato al tercer pliego de nuestra mesa de operaciones, amigos, y ponemos los sensores sobre el sector crítico de Kharkov, donde la situación se ha tomado de extrema gravedad para las fuerzas de Kiev. El corresponsal de guerra Alexander Karchenko acaba de revelar una transformación natural y desesperada en la logística de los ucranianos. Ante la imposibilidad de mover columnas blindadas convencionales sin que sean detectadas, las Fuerzas Armadas de Ucrania están implementando una nueva táctica de infiltración con pequeños grupos de infantería ligera que aprovechan la densa vegetación para avanzar con la mayor discreción posible. Miren cómo funciona este sistema, amigos. Kiev ha creado un auténtico puente logístico aéreo utilizando los drones pesados denominados Baba Yaga. Estos aparatos son los encargados de cruzar la zona de fuego ruso para transportar de forma continua municiones y alimentos y armamento pesado directamente a las tropas de asalto en la primera línea, evitando que los soldados tengan que cargar con equipos pesados durante decenas de kilómetros. Sin embargo, los expertos advierten que esta táctica es un síntoma de debilidad material extrema, ya que dependen enteramente de la cantidad real de drones disponibles frente a la superioridad del fuego ruso. Mientras tanto, en el mar de Azov, la situación se ha vuelto un desastre logístico para las fuerzas navales. Ucrania lleva días atacando buques cisternas rusos, sumando hasta 35 ataques. El canal Informante Militar lanza una pregunta justa. ¿Cuándo se darán cuenta en los despachos de que mantener los barcos agrupados en alta mar sin protección es una pésima idea? Es que a veces yo no sé si los rusos fallan adrede o se hacen o son. La terca realidad material en el terreno destruye las ilusiones de Kiev. El experto militar Alexei Ram señala que el grupo de tropas ucranianas Sauskol, en la orilla oriental del río Oskol, tiene los días contados. El ejército ruso está librando combates intensos en Kupiansk-Uslovy y se encuentran a escasos 2 o 3 kilómetros de la orilla del río, dejando la vital vía fluvial prácticamente inoperativa. Aunque la propaganda oficial intente vender que el suministro mediante drones puede sostener el frente de forma indefinida, la realidad es que el grueso del material se entrega por barco y hoy esa ruta está cortada. Los analistas del canal Militaris advierten que la geografía llana y muy urbanizada desde la línea de Borovaya-Kupiansk abre la posibilidad técnica en ciertas circunstancias de un avance profundo hacia la región de Poltava. Si las fuerzas rusas logran flanquear la fortificación
de Shugev. Pero el dato forense más demoledor, amigos, llega desde las entrañas de las propias unidades de suministro ucranianas. Un oficial de logística de Kiev ha confesado bajo estricto anonimato el caos absoluto que se vive en la retaguardia tras los ataques quirúrgicos rusos contra centros de distribución claves de empresas civiles como ATV y Nova Posta. ¿Se acuerdan? Le explicaba que ATV es una cadena de supermercados, las cuales sirven de tapadera para abastecer el ejército. Y Nova Posta, pues es una empresa de correos privada. Este militar reveló una realidad institucional. El sistema está configurado de tal manera que las tropas dependen de la infraestructura civil. Ya hay escasez de alimentos. Y lo peor es que los generales de las Fuerzas Armadas de Ucrania se les miente por todas partes en los informes, manteniendo la ilusión de que todo está bien y de que pronto derrotaremos a todos, simplemente para no molestar a los altos mandos o ocultar que los convoyes son destruidos de forma constante. Gran problema que tiene el comando militar ucraniano. Si esta, si esta costumbre de hacer informes bonitos está propagada por ahí. Es un gran problema. ¿Y por qué el régimen de Kiev se niega a buscar una salida diplomática o un alto al fuego a pesar de este colapso material? La respuesta la ha dado sin ningún tipo de pudor el propio director ejecutivo de la corporación militar Firepoint, Denis Stillerman. Confesó abiertamente el peor escenario para sus intereses económicos personales. ¿Ok? Y cito, palabras de este diablo. Cualquier alto al fuego y seremos olvidados muy pronto. No habrá dinero ni inversión aquí. Se abrirán las fronteras, todos los hombres se irán del país y luego los rusos llegarán y se apoderarán de todo. Cierro la cita. ¿Se dan cuenta? La lógica de los oligarcas de la guerra en Kiev es transparente, amigos. Clarita, clarita como el agua, cristalina. Amigos, necesitan prolongar el conflicto hasta el último ucraniano simplemente para garantizar que sus empresas sigan facturando millones. Mientras en las trincheras reales la escasez de alimentos y las mentiras a los generales consumen lo que queda del frente. Amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones de lo que está sucediendo en el frente del lado ucraniano. ¿Qué opinan? Hablemos de la crisis de gasolina, el terror a la movilización y la maniobra fiscal en la sombra. Y así pues, pasemos de inmediato al cuarto pliego de nuestra mesa de operaciones y conectamos directamente con los debates más calientes que están sacudiendo el tejido social a través de Telegram, el auténtico sistema nervioso de la sociedad rusa hasta el momento, porque lo quieren apagar, Tras los discursos de Donald Trump en la cumbre de Ankara y sus promesas de apoyo militar en el G7 en Francia, la opinión pública en Rusia ha entrado en una fase de profunda inquietud. Los telespectadores locales ya no ocultan sus preguntas en las transmisiones de televisión del Canal 1, por ejemplo. Temen que tras la escasez de combustible y los problemas sistémicos con el Internet, el siguiente paso del gobierno sean cortes de luz, agua y anuncio inevitable de una movilización general antes de los procesos electorales. Para colmo de males, la jefa de la prensa de la embajada alemana en Moscú, ¿se acuerdan lo que enseñamos en el video anterior? Lena Hillmeyer montó un show mediático bajándose de su coche oficial para grabarse frente a una fila de gasolinera Lukoil, lanzando un mensaje potente o prepotente. Rusos están perdiendo. Sus refinerías arden. Acepten nuestra rendición. Una provocación descortés que ya tiene a los analistas exigiendo que la expulsen del país como persona no grata. ¿Y por qué, amigos? Porque si esta señora está en Moscú y es
un attaché de la embajada alemana, ella sabe perfectamente bien que en esta época del año, cuando los rusos salen de vacaciones de verano, esto es normal en las gasolineras de Moscú. Y esto lo hemos venido diciendo acá en esta mesa por los últimos 5 años. Y siempre en este periodo, que no hay gasolina en Rusia. No, es una mala logística de costumbre desde el tiempo de la Unión Soviética, que nunca estipulan bien, no hacen los cálculos, o es una manera tal de que los oligarcas del combustible, pues, hacen provecho de mantener ese no flujo de gasolina en Moscú, que estos son los que más consumen gasolina, ¿no? Para el gobierno la prioridad es el transporte público. Si tienes auto, pues tú miras tú cómo lo arrancas, ¿ya? Pero eso, bueno, ese no es el caso. El caso está en que esta señora sabe perfectamente bien que estas líneas en las gasolineras en estos días son normales. Pero salió de su carro y se jactó del momento, ¿ok? Para crear esta tensión y provocar estos escenarios en las televisiones locales. Pero bueno, frente a esta ola de pánico, el diputado de la Duma estatal, el doctor en ciencias económicas Mijael Delyagin, ha salido a pasar el bisturí clínico con total crudeza en el programa Resultados de Fondo. Al analizar la crisis de la gasolina y el incendio de componentes claves en las refinerías, Delyagin lanzó un dictamen forense demoledor. La parálisis energética no es culpa exclusiva de los drones de Kiev, sino de una maniobra fiscal de fractura, o mejor dicho, de factura interna. ¿Mm? Sí, no fractura, factura interna, planificada por los propios burócratas liberales rusos encabezados por el Ministerio de Finanzas de Silvanov. El diputado declaró que esta reforma fiscal implementada en el 2018 eximió de impuestos a los exportadores de petróleo crudo, pero transfirió toda la carga fiscal a la producción de refinación interna. El resultado material, de la noche a la mañana, toda la refinación de petróleo dentro de Rusia se volvió un negocio completamente deficitario y no rentable. ¿Se dan cuenta? Es una maraña, es una maniobra que acomoda y hace ricos a un círculo. Miren el tamaño del robo y la especulación que esto ha desatado en las provincias, amigos. Delyagin detalló el caso de Tumen, donde los revendedores ilegales, aprovechando la vulnerabilidad de las plantas locales, acaparan el combustible y se lo venden a los productores agrícolas a precios abusivos de 200 rublos el gasoleo, sabiendo que los agricultores se ven obligados a comprarlo para no perder las cosechas. Sin embargo, el diputado aseguró que el combustible no provocará un racionamiento de pan, ya que el costo del transporte influye poco en el precio final. Y denunció que el verdadero problema son las grandes cadenas minoristas que aumentan el precio de los productos más del doble, estafando tanto al productor como al consumidor bajo el dominio arbitrario de los monopolios que el Estado no limita. Esa corrupción que pasa por debajo de los ojos de Putin. Yo no entiendo cómo el hombre no se entera. Quizás es parte de eso también, no sé. Aunque advirtió que el razonamiento de combustible ya es una realidad material con algunas regiones mediante el uso de códigos QR. Bueno, códigos QR, ¿no? ¿Hacia dónde nos están llevando, amigos, con estos códigos QRs? A mí, en lo personal, me da muchas sospechas estos códigos QRs. Pero bueno, los vemos, se implementan así de emergencia por nuestro bien, por tu bien, por el bien de los rusos. Si quieres combustible, si quieres viajar, tienes tu QR. Hmm, Ya algún día vamos a hablar de esto con más detalle. Y bueno, para cerrar el cuadro, el diputado del Yagin
abordó de frente el temor más grande de la población, la movilización militar. El doctor en economía fue categórico al afirmar que una guerra moderna dominada por drones y alta tecnología, una movilización masiva de personal es objetivamente innecesaria e incluso contraproducente. Por lo tanto, no hay razones técnicas para temerla. El presentador del programa resumió de forma magistral el origen de este terror popular. El pánico de la sociedad civil no surge por la acción militar en el frente, sino por la total imprevisibilidad de quienes toman las decisiones en los despachos de Moscú. Son las decisiones erráticas y la falta de transparencia de los funcionarios de carrera lo que generan un terror absoluto en la calle, alimentando rumores crónicos de movilizaciones mensuales. La realidad material nos demuestra que Ucrania, el enemigo, como le llaman ellos, real de la estabilidad, no solo opera desde el exterior, sino a través de las oficinas que destruyen la rentabilidad de las fuerzas productivas del país. ¿Qué opinan, amigos? Yo sé que, aunque difícil de comprender todo esto, pero esto es una realidad. Es una realidad que se vive en Rusia. Sí, no es todo color de rosas, no todo es completamente disciplinado en Rusia. Tienen muchos fallos y los fallos mayores pues provienen de la corrupción a gran nivel. Ahora bien, pasemos a las 35 brigadas de Sirsky en Slaviansk y la amenaza del misil Flamingo repotenciado. En este quinto pliego de nuestra mesa de operaciones, amigos, pasamos el bisturí clínico sobre el epicentro de la batalla decisiva por el Donbass. El ejército ruso continúa expandiendo con determinación su cabeza de puente en los accesos a la aglomeración fortificada de Slaviansk-Kramatorsk. No hay ningún secreto, ya, por lo menos ya, la prensa occidental empieza a hablar de ello también. No les queda de otra. El bloguero militar Yuri Podolyaka reporta avances simultáneos en varios sectores clave, expandiendo posiciones al oeste del canal Siversky-Donetsk-Donbass e intensificando los combates al este, justo en las puertas de Mykolaiivka, una posición vital para la contención ucraniana. Ante este empuje, el general Sirsky ha concentrado la brutal cifra de aproximadamente 35 brigadas en la zona. No se me confunda. Pasemos el bisturí numérico sobre estas 35 brigadas, amigos. ¿De cuántos hombres estamos hablando en la realidad del terreno? Ok. Nominalmente, una brigada ucraniana promedia tiene alrededor de 4.000 efectivos, lo que eleva el total de Sirsky a unos 140.000 combatientes en toda la aglomeración. Pero miren el dato forense. En la primera línea de fuego directo, solo opera entre el 30 y el 40% de esa fuerza. Es decir, unos 50.000 soldados están asumiendo el choque en las trincheras, mientras los 90.000 restantes están dispersos en la retaguardia intentando salvar una logística que Rusia ya tiene bajo vigilancia total. Sirsky corre el riesgo material de ver triturada a toda una generación en un perímetro bajo asfixia. ¿Qué opinan, amigos? Miren la realidad en el terreno de lo que está ocurriendo dentro de las ciudades. Canales de información como Spletnitsa confirma que el mando de Kiev ha desplegado de urgencia unidades de ingenieros para levantar fortificaciones, barreras antitanque y los denominados corredores antidrones. Sin embargo, la artillería y la aviación rusa están machacando de forma quirúrgica las zonas de reserva y los centros logísticos al oeste de la aglomeración, principalmente por el uso moderno y nuevo de los geranios de generación moderna 4, tipo 4, que como les digo, tienen conexión vía satélite. Esto está obligando a las Fuerzas Armadas de Ucrania a retirar sus puestos de mando y almacenes cada vez más lejos de la primera línea.
Amigos, esto destruye su capacidad de maniobra rápida y sabotea de forma sistemática el reabastecimiento de sus unidades en el Donbass. ¿Sí? Pero el peligro real a nivel estratégico va mucho más allá de las trincheras. El célebre canal del análisis militar Reibar, dirigido por Mikhail Izvinchuk, acaba de destapar una operación conjunta del complejo militar industrial europeo para modernizar de forma masiva el misil de crucero Flamingo de la firma Firepoint. Hmm. Este loco que no quiere ver paz en Ucrania porque si no pierde su platica. Lo que comenzó como un prototipo rudimentario y lento, hoy se fabrica a escala industrial gracias a la inyección de componentes avanzados de la OTAN, el Pentágono, incluyendo sistemas de guiado suministrados por la corporación francesa Safran. Los datos forenses son claros. Kiev arrancó junio con 64 misiles Flamingo y para principios de julio la cifra se disparó a 90 unidades. Lo verdaderamente alarmante, amigos, es que los ingenieros europeos ya están probando nuevos propulsores para elevar el alcance de estos misiles a los 3.000 kilómetros actuales hasta un rango de 4.500 kilómetros. Una, una distancia diseñada fácilmente para golpear la retaguardia profunda de Rusia en Krasnoyarsk o Irkutsk. Svinchuk advierte que Occidente invierte esta ingeniería porque planea integrar el Flamingo modificado en sus propios arsenales europeos bajo otra marca comercial. Ya, como siempre, Europa utiliza a Ucrania como un laboratorio, ¿no? Para remachar esta farsa industrial, el corresponsal de guerra Alexander Kotz ha desenmascarado la supuesta negativa de Alemania a entregar sus misiles Taurus. El Bundestag ya destinó 6.000 millones de euros para armamento de largo alcance y la realidad material es que planean el ensamblaje parcial de estos sistemas dentro de Ucrania Occidental para evadir los controles parlamentarios de Berlín. Kotz ironiza señalando que contrabandean los componentes en secreto, pintarán un tridente de fuselaje con un pincel rosadito, rebautizarán los tauros tectónicos con el nombre de un ucraniano de Taraz y lo presentarán ante las cámaras como un supuesto desarrollo nacional ucraniano. Qué pilas son los ucranianos, ¿no? Ante este escenario de engaños cruzados y falsas promesas de paz de la Casa Blanca, el bloguero Sergei Kolásnikov, autor del canal Sergulio, recuerda que el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha sido categórico. Cito palabras de Lavrov: la reserva de buena voluntad y esperanza de Moscú hacia las promesas occidentales se ha agotado por completo tras 12 años de rupturas consecutivas desde los acuerdos de Minsk hasta las mesas de Estambul. Esto Lavrov lo acaba de decir hace unos pocos días o quizás horas en este tour que está haciendo por África. Ya ha visitado varios países en África. ¿Qué opinan, amigos? Ahora bien, la casa de Trump, el complot de Irán y la intriga geopolítica de Netanyahu. Terminamos de pasar el bisturí clínico sobre el último pliego de nuestro expediente de hoy, amigos. Y encendemos las alarmas de contrainteligencia en Oriente Medio. Una jugada banal de 2 pasos por parte de Benjamin Netanyahu ha estado a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial en las últimas horas. Casi en simultáneo, 2 de los principales aparatos de propaganda liberal en los Estados Unidos, The Wall Street Journal y la CNN, publicaron una noticia sensacionalista de última hora. Afirman que las agencias de inteligencia de Israel enviaron una advertencia urgente a Washington detallando un complot concreto de Teherán para asesinar a Donald Trump, en represalia por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ocurrido el pasado 28 de febrero, ¿verdad?
Así pues, miren el nivel de la paranoia material que esto ha provocado en torno de la Casa Blanca. El propio Donald Trump se pronunció brevemente, autodenominándose el objetivo número uno en la lista de los enemigos del país. Incluso dijo que le parece mejor ser el número uno en TikTok, pero es el número uno en la lista de los iraníes. Quizás porque él está haciendo muy bien su trabajo, dice. De hecho, esta alerta explica el caótico y misterioso intercambio de aviones presidenciales durante la cumbre de la OTAN en Ankara los días 7 y 8 de julio. Trump llegó a Turquía a bordo de un nuevo avión presidencial donado por Qatar, pero tras recibir las señales de Tel Aviv, ordenó enviar esa aeronave hacia una base de la Real Fuerza Aérea Británica por motivos de seguridad y despegó de regreso en el antiguo Air Force One. El factor iraní y el miedo a un sabotaje aéreo marcaron factualmente la agenda oculta del viaje. Sin embargo, sin embargo, pasemos el bisturí forense sobre la veracidad de esta supuesta inteligencia israelí. La realidad es que ni siquiera las agencias de seguridad de Washington se creen el cuento de Netanyahu. Fuentes internas de la inteligencia estadounidense confesaron a CNN que recibieron el informe con absoluto escepticismo y que no tomaron ninguna contramedida militar para neutralizar la supuesta threat, ataque o intimidación. Saben perfectamente que Tel Aviv está delatando diligentemente a Irán con datos falsos justo en el momento oportuno. El 9 de julio, la diplomacia multilateral de mediadores como Qatar, Turquía, Egipto y Arabia Saudita había logrado calmar significantemente las tensiones y abrir parcialmente el estrecho de Hormuz, estabilizando los precios mundiales del petróleo. Una tregua que para los nacionalistas israelíes es una catástrofe política, ya que Netanyahu se libra de ser procesado y encarcelado por cargos de corrupción únicamente gracias al estado de guerra continuo. La jugada de Israel es transparente, amigos. Asustar a Trump con la narrativa de que quieren acabar con su vida para bloquear cualquier vía de negociación, reactivar las hostilidades a gran escala en Hormuz y arrastrar la maquinaria militar de los Estados Unidos a una guerra destructiva contra Teherán que le garantice a Tel Aviv el estatus de gran potencia regional. En el escenario global actual, la realidad material nos demuestra que la élite política estadounidense está siendo tironeada por dos poderosos grupos de presión que compiten ferozmente por sus recursos financieros y armas. Por un lado, el grupo israelí, que busca incendiar Oriente Medio, y por el otro, el eje euroatlántico de Zelensky, que busca arrastrar a Washington a una guerra total contra Rusia en Europa del Este. Netanyahu ya movió su ficha en el tablero. Ahora queda ver cuál será la provocación de Kiev y los burócratas europeos para torcer el brazo a, ¿cómo es que le dicen? Al zanahorio. Saquen ustedes sus propias conclusiones, amigos. Y esto se pone cada día más interesante, ¿verdad? Así pues, amigos, los pliegues de este informe geopolítico de este viernes 10 de julio nos dejan un dictamen transparente. Los burócratas y los grupos de presión internacionales no se van a detener ante nada para arrastrar a las grandes potencias a batallas que solo sirven a sus intereses particulares, a sus intereses personales, como el tipejo este de Firepoint, ya sea mediante la simulación de una operación especial que el Kremlin ya la califica oficialmente como guerra total, el ocultamiento del colapso logístico en los frentes de Kharkov y Slaviansk por parte de los generales de Kiev, o las falsificaciones de contrainteligencia de Tel Aviv para forzar un bombardeo en Hormuz. Las maquetas de oficina, amigos, se estrellan contra la geografía real del terreno y el sufrimiento de las sociedades civiles. Por eso, en un entorno saturado de falsificaciones, censura digital y tambores de guerra, mantener encendidos los sensores de nuestra conciencia y aplicar nuestra central reflexión espiritual es una obligación, amigos. Sed sobrios y velad. ¿Mm? La sobriedad analítica ante la manipulación de la élite es nuestro único blindaje real. Ahora,
la palabra la tienen ustedes. Saquen sus propias conclusiones de todo el expediente que hemos abierto hoy en esta mesa de operaciones. Si este análisis les ha sido de utilidad para su beneficio, para su intelecto, apóyennos de inmediato, dejando su me gusta en la pantalla para vencer las barreras del algoritmo. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de qué hablan Geo, si son nuevos miembros en nuestra comunidad. Si ya lo han hecho, pues bienvenidos sean y muy agradecidos porque es lo que realmente mantiene con vida este canal y sus muy amables donaciones. Eternamente agradecido. Eso es lo que realmente pues mantiene al equipo y el engranaje bien engrasadito de este búnker. Compartan este video con sus amigos y dejen ahí abajo su dictamen forense en la caja de comentarios. ¿Creen ustedes que Donald Trump morderá el anzuelo de Netanyahu para iniciar una nueva guerra en Oriente Medio? ¿O priorizará los frentes en Europa Oriental? Los leo en comentarios. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.